conceptual y normativo, ¿cierto? Así se llama la unidad 1, y la contabilidad y su utilidad en el sector público. ¿Qué otros insumos tenemos? Para nosotros va a ser de obligatoria consulta la página de la contaduría, entonces www.contaduría.gov.co va a ser para nosotros la referencia bibliográfica número 1 en temas de la contabilidad pública, ¿cierto? Allá vamos a orientar todas las consultas que vamos a hacer y todos los talleres que vamos a elaborar de aquí para adelante, ¿vale? También tenemos el nacimiento del Estado moderno y los orígenes de economía política, que es un artículo de Nómadas que es sobre esta lectura que ustedes deben presentar el primer taller individual de esta semana, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Listo. Primero, en el contacto directo que vamos a tener, pues vamos a tener la sesión del día de hoy, la cual pues estamos haciendo la presentación de nuestra asignatura, la forma como la vamos a trabajar, qué contenidos vamos a tener, ¿sí? Y pues posteriormente iniciaré la sesión magistral desde la historia pues del presupuesto, una breve reseña del presupuesto, de dónde viene, y ya nos ubicamos y nos enfocamos en esta unidad 1 de nuestro módulo. ¿Qué tendrán ustedes para entregar? Un taller individual que van a dar solución en la plataforma. Esa plataforma estará habilitada hasta el día 12 de agosto, es decir, hasta el lunes 12 de agosto, ¿ok? Para que tengan en cuenta. ¿Tienen alguna duda de esta primera semana? No, no hay problema, María Camila, muy buenas noches. Adriana, muy buena pregunta, no sé. Yo creo que sí. Bien, pero ustedes deben tener toda la temática disponible para poder darle respuesta a este. Recuerde que ya todo está ponderado, cada uno tiene 15%. Este taller está ponderado para un 15% de la nota final. Ok, Jonathan, entonces ya voy a averiguar. Entonces verá que solo está disponible para el día lunes. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Es que como me queda ahí, la inquietud es que tenemos que hasta el 12 de agosto, ¿cierto? Ok, ya vamos a mirar entonces. Ahorita revisamos y pues aclaramos la situación, no hay ningún problema. A través de un correo les informaremos cuál es la dinámica, ¿listo? Para responderlo hasta el 12 de agosto, eso sí está claro, Sandra. Hasta el 12 de agosto, tal cual como está acá en la guía. Sí, se cierra ese mismo día, exacto, entonces tendríamos que mirar ese. Creo que la gran mayoría de los talleres se abre un día, ¿cierto? Y se cierra ese mismo día. Muy bien, vamos entonces para la semana número 2, ¿está bien? Bueno, mientras que vemos que van a escribir varios estudiantes, voy a continuar entonces dándole lectura a la semana número 2. ¿Cuál va a ser el logro que tenemos para la semana número 2? Explicar con suficiencia las relaciones existentes entre la hacienda pública, el presupuesto y el régimen contable colombiano. Entonces acá ya vienen y se empiezan a mezclar muchas cosas más, ¿cierto? Ya vamos ingresando más insumos que vamos a tener acerca de todo el movimiento contable del sector público.
¿Qué lecturas tenemos? Entonces están las unidades 2 y 3, ¿sí? La contabilidad y su utilidad en el sector público, el plan general de las cuentas, ¿sí? La videoconferencia, y vuelvo y nuevamente los remito a la página de la contaduría. Muy bien. Existen otros documentos que yo también a través de los encuentros sincrónicos les empiezo a compartir. ¿Qué es lo que sucede? Como vamos a ver, ustedes saben, a partir del año 2009 que entra nuestra ley 1314, ¿cierto? Varían muchas cosas, incluso no solo para el sector privado, sino también para el sector público. Y pues eso también lo tenemos que mirar acá y tenemos que entrar a hacer esas comparaciones de qué era lo que teníamos antes y de lo que teníamos ahora. Vale, no hay ningún problema, entonces vamos a tener esa consideración para que lo habiliten desde mañana mismo si se puede. Vamos a hacer una retroalimentación, siempre procuro hacerlo, un breve recuento de los temas o de los conceptos vistos en la clase anterior y seguimos pues a mirar ya lo que es y entrar a ver el referente teórico y metodológico de la contabilidad pública, ¿sí? Y es espectacular porque pues ese referente teórico nos va a contar el porqué de nuestra contabilidad, por qué funciona nuestra contabilidad y por qué funciona nuestro presupuesto de esa manera. Vamos a tener un taller individual, ¿sí? Es un examen va a contar con 45 minutos y un intento para resolverse. Son unas pocas preguntas. Este taller se va a realizar sobre la sesión del 15 de agosto y este se presentará el 18 de agosto. Creo que el 18 de agosto si es si es domingo, ¿sí? Si es el día domingo, ¿ok? Para que, pues como ustedes me dicen acá, ¿quién me está hablando acá? Perdón. Como dice Sandra Patricia Henao, pues que trabajan y tienen clases ese mismo día, entonces pues para que lo puedan resolver. De aquí para adelante, todas las fechas en las que están son días o domingo o lunes festivo, ¿ok? Ah, no, miento, todos los domingos. ¿Tienen alguna duda acerca de esta segunda semana? Muy bien. Para la semana número 3, la sesión 3, el objetivo que tenemos es reconocer cada uno de los marcos normativos contables del sector público y cada uno de sus componentes. Importantísimo, cuando tengo la oportunidad de dar clases en contabilidad básica o contabilidad superior, les hablo acerca de los cambios que se tienen en materia contable. Muchas veces nosotros nos limitamos a mostrarlos desde el sector privado, pero no los vemos desde el sector público. Y en el sector público también existen una infinidad de marcos normativos que también necesitamos conocer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como contables también podemos tener como proyecto de vida, así como es mi caso, que podemos ejercer en el sector público y es un sector amplio que nos da muchísimas, pero muchísimas posibilidades laborales y profesionales, claro. Entonces, ¿qué vamos a tocar acá? Vamos a ver todo el marco normativo, ¿sí? Vamos a mirar marcos conceptuales, vamos a mirar normas de información que le corresponden a cada uno de los grupos, los catálogos generales de cuentas, que existe una doctrina contable, que será una doctrina contable, que eso nosotros no lo trabajamos en el sector privado, que existen procedimientos y guías de aplicación, que tampoco lo tenemos en el sector privado. ¿Sí? Para esta semana también tendremos otro taller individual de otro 15%. También
Este taller se presentará se dará plazo hasta el 26 de agosto, ¿sí? Entonces miremos que como dice hasta el 26 se podrá abrir unos días antes. Entonces mi compromiso es que cuando en la guía diga hasta, pues será hasta ese día, ¿sí? Pero que sea con unos días de anticipación, que pueda ser desde el mismo, desde el mismo viernes. Me imagino, Mónica, que ese correo no, ese mensaje no era para el chat general. Este taller se realizará también con base en lo que tratemos, y entonces vamos a hablar de todos los marcos normativos. Es un taller muy ágil, muy sencillo, que los va, es más un taller consulta, ¿sí? Que ustedes pueden ir y tendrán que leer para poder dar resolución a él. ¿Vale? ¿Alguna duda acerca de la tercera semana? Bueno, muy bien. Para la cuarta semana, la cuarta sesión, tenemos otro objetivo. Es identificar y explicar el marco normativo contable para entidades del gobierno. Vamos a hacer énfasis en este momento en las entidades de gobierno porque es un marco normativo que nunca lo hemos trabajado y que en la academia solo no tiene punto de comparación o no tiene un símil en el sector privado. Entonces es importante entender qué busca la información financiera en las entidades de gobierno, ¿cierto? Porque es tan diferente en algunos casos al sector privado. Entonces, el insumo conceptual para esta sesión va a ser netamente la página de la contaduría. Sobre este vamos a tener un taller individual que constará de realizar una serie de transacciones planteadas y explicadas previamente por el docente, pero de entidades de gobierno, ¿cierto? Cómo funcionan, propiedad, planta de equipo, el inventario, activos biológicos, ¿sí? Algunas transacciones que ustedes deberán resolver y enviar ese taller, ¿ok? Este taller tiene plazo hasta el 2 de septiembre. Lunes, ¿sí? Hasta, muy bien, entonces lo mismo, vamos a hacer lo mismo, que se pueda abrir desde el día sábado hasta el día lunes, así lo vamos a solicitarlo, ¿vale? Creo que es que, sí, así lo solicitaremos. Ok, una vez terminada la clase haré la solicitud. Y pues ellos inmediatamente nos van a dar la información y nos van a decir, nos responden. Son supremamente ágiles en esto. Ok. ¿Alguna duda? Ya van viendo cómo hemos ido desagregando todo lo que es nuestra asignatura y todo lo que vamos a hacer. En la quinta y sexta semana, o sea, las últimas dos sesiones sincrónicas, vamos a tener un objetivo común, que es relacionar el régimen de la contabilidad pública frente a la realidad económica del sector y sus implicaciones económicas, sociales, financieras y ambientales. Resulta que lo que vamos a hacer en esta semana, en estas dos semanas, vamos a trabajar también todo lo que es absolutamente lo del presupuesto público. ¿Y por qué dos semanas? Realmente, para ver a profundidad todos los temas que encierran el presupuesto público, pues necesitaríamos todo un semestre, ¿cierto? Pero pues gracias a esta distribución que tenemos y gracias a la lectura que ustedes van a dar de toda la información que se les va a plantear, eh, pues vamos a llevar por buen término, buen camino
todo lo que es el presupuesto público en Colombia, más cuando estamos en un tránsito, así como lo vimos en la contabilidad, también del cambio en materia presupuestal que va a vivir Colombia y está viviendo y que se va a implementar a partir del 1 de enero del año 2020. ¿Sí? Entonces estamos en ese tránsito en estos momentos, pues miraremos y debemos hacer el ejercicio académico de mirar las dos posibilidades, ¿cierto? Tanto el que está el marco normativo precedente, es decir, el que funciona hasta el 31 de diciembre de 2019, y el que comienza a partir del año 1 de enero del año inmediatamente siguiente, es decir, desde el año 2020. ¿Vale? En estas 2 semanas vamos a hacer un trabajo grupal. Es un taller grupal. ¿Ok? Y cuando digo grupal, son equipos máximo de 4 personas. Y es grupal, es en equipos. Entonces no existe un equipo de 1. ¿Ok? Entonces, miren el porcentaje que tiene sobre la nota. Tiene el 40%. ¿Ok? El 40%. Y es un taller aplicado al presupuesto público. Bueno, ya ahorita les explico todo lo que es el cambio en materia presupuestal que se nos viene a nosotros en Colombia a partir del 1 de enero del año 2020. ¿Sí? Quisiera saber si dentro de mis estudiantes tengo personas que trabajan en el sector público. Es importante que si existen para que también traigan temas, casos, preguntas que podamos trabajar acá. Claro, Carlos, ¿en qué hospital trabaja usted? Bueno, mientras que... Qué bien, Carlos. Excelente. Trabaja en el hospital de Aguadas. Presupuesto y contabilidad, excelente. Entonces usted muchas veces nos va a servir de punto de referencia para que validemos todo lo que hacemos dentro de este módulo. Eso está muy bien, esa es la actitud, Jonathan. Excelente. Bien, muchachos, este taller, pues, el taller final, ustedes tendrán plazo para subirlo a plataforma antes del 15, hasta el 15 de septiembre. ¿Sí? ¿Y qué colocaremos? Pues el taller, aunque no tiene nada que ver con, bueno, aunque está planteado sobre el manejo del presupuesto, lo vamos a hacer sobre el presupuesto y sobre las normas presupuestales que están vigentes a la fecha, ¿vale? Es un ejercicio práctico donde ustedes deben aplicar la teoría que se incorpora pues dentro del módulo y dentro de lo que se lee. Bien, esta es la guía de actividades. Al inicio yo les hablaba a ustedes que había quedado muy a gusto con la planeación y programación de este módulo de esta manera. Resulta que hasta el semestre anterior dábamos 2 sesiones por semana, ¿cierto? Entonces prácticamente nosotros en 20 días, en 3 semanas, ya habíamos terminado todas las sesiones sincrónicas y habíamos terminado el módulo. Dificultades cuando los módulos son tan cortos. Uno, la evaluación, ¿cierto? Entonces, una de las grandes posibilidades que se nos abren acá es que ustedes pueden presentar varias actividades que viene primero en pro de que coloquen en práctica todo lo que se ve en la asignatura. Y segundo, que ustedes tengan como estudiantes, nosotros
de docentes suena muy frío, pero no es así. Cuando nosotros hablamos de el que la nota no le importa al profesor, pero sí al estudiante, y es cierto, nosotros no estamos en función de la nota, sino que realmente se cumplan los objetivos planteados. Ese es el objetivo y esa es la necesidad del docente. Mientras que pues, el estudiante también debe estar en función de adquirir nuevas herramientas, nuevo material, nuevos conceptos. Pero también sabemos que eh, estas notas sirven para mejorar el promedio y ustedes con el promedio trabajan muchas cosas cuando vienen patrocinados por la empresa o reciben algún tipo de subsidio o nomás también por la, la graduación por promedio, ¿cierto? Que también está planteada en la institución. Entonces, me gustó mucho esta forma y adicionalmente tengo algo que siempre les recuerdo a todos mis estudiantes. Nosotros debemos eliminar el paradigma. Cuando nosotros escogimos esta bella profesión, cuando nosotros decidimos este proyecto de vida, muchas veces nosotros lo hicimos de acuerdo a los talentos con los que contamos y que nos sentimos identificados, ¿cierto? Porque lo primero es el amor. Cuando uno escoge la carrera, uno se siente identificado. Pues probablemente digo, no, es que yo tengo muchas capacidades para las matemáticas, para las finanzas, para los sistemas, etcétera. Pero recordemos que una de las grandes habilidades que nos debe caracterizar como profesionales contables es la lectura, el hábito de la lectura. Y, y nosotros debemos romper ese paradigma que el contador no lee, que el contador no necesita leer. Al contrario, somos una de las profesiones que más necesita leer, al igual que los abogados, porque nosotros ya vemos cómo pasamos de un marco normativo pequeño a tener ya más de 8 marcos normativos contables, si contamos los del sector privado y sector público, que tenemos que tener siempre en cuenta varios códigos normativos con los cuales intervenimos o interrelacionamos día a día, como el estatuto tributario, el código del comercio, el código laboral, ¿cierto? Que tienen que estar directamente relacionados con nuestra labor y con nuestro ejercicio profesional. Entonces, miremos pues que están esos marcos normativos y que les debemos dar lectura, que nos debemos apropiar de ellos, que los debemos entender. Si nosotros entendemos el marco normativo, la puesta en práctica es mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. La invitación es que para que este módulo tenga mucho más éxito, pues necesitaré de todo el apoyo de ustedes para que den lectura a todos los temas que se plantean a lo largo de las sesiones. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Aún no. Perfecto, eso está muy bien. Recuerden que en las dudas se genera el conocimiento. Muy bien, déjeme entonces comienzo compartiendo el material que vamos a ver. Entonces, ya arrancamos y como les decía, desde un principio vamos a ingresar a ver todo lo que es Hacienda y contabilidad pública. ¿Qué entienden ustedes por Hacienda? Los últimos dos son entregas, Daniel. Hacienda, Luz nos dice que son impuestos. Ay, venga, qué pena con ustedes también.
les digo que tengo otras maneras de trabajar y son las siguientes. Me gusta y me encanta, aunque ustedes saben que por la metodología que manejamos en la universidad no es obligación el ingreso a las sesiones sincrónicas. Sí me encanta que todo el esfuerzo que se hace para poder estar en la sesión pues sea valorado de alguna manera y más de ingresar la participación que se tenga, ¿cierto? Entonces, planteo siempre incorporar algunas décimas de más a las personas que participan. Y como les digo, lo más importante no es que esto sea solo magistral, no es que solo sea yo el que hable o el que dé mi punto de vista, ustedes también en el momento lo pueden hacer por el chat y pues que ustedes también tienen las herramientas, tienen el micrófono abierto y pueden levantar la mano en cualquier momento de la sesión. ¿Listo? Cualquier observación que quieran y que deseen hacer está disponible. Muy bien, exacto. Entonces estamos hablando, ok, Hacienda, vemos como bienes, como riqueza, ¿sí? Impuestos, tributos, todo lo que hace parte del gobierno, ¿sí? Teniendo en cuenta como Hacienda, podemos hablar que es como sociedad, ¿cierto? Familia, empresa, porque es un término que viene de tiempo atrás. Muy bien, entonces ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar acá. Eh, Cuando nosotros estábamos en contabilidad básica, ¿cierto? Ya todos pasamos por contabilidad básica. Estoy hablando que esta asignatura es de qué semestre. ¿Esto es octavo? Séptimo. Sexto. Ok, muy bien. Estamos hablando que es una materia de sexto, ¿cierto? Entonces ya todos vimos en segundo semestre contabilidad básica. Y cuando empezamos con contabilidad básica, vimos, antes de iniciar contabilidad, vimos lo que era empresa y nos vimos y nos fuimos al código del comercio. Ustedes fueron al artículo 25 de ese código y les decía que era una empresa, ¿cierto? Que era un ente económico que ejecutaba actos de comercio, ¿sí? Y veíamos cómo la contabilidad se originaba como una necesidad de ¿qué? De control en esa empresa o en esa entidad. Pues en el Estado tampoco nos podemos, somos ajenos a esto, ¿cierto? Pero también nos debemos remontar a que, bueno, cuando hablamos de Hacienda no solo podemos hablar de contabilidad, porque contabilidad, ¿cuál es el objetivo fundamental que ha tenido siempre la contabilidad a lo largo de los años? Y ustedes también en introducción a la contabilidad, cuando vieron teoría, vieron una gran parte de teoría contable, establecían la necesidad o por qué nació la contabilidad, ¿cierto? Y que nosotros nos han contado, cuando hablamos de la contabilidad como una disciplina, hablamos que la primer necesidad fue el control. Muy bien. Control. Muy bien, Daniel. Muy bien, Adriana. El control de los recursos. Y por eso es que viene la palabra contabilidad, ¿cierto? Viene del origen del control. Para poder controlar. Porque hace tiempo comenzaron a hacer acumulación de riquezas, pero no tenían una manera de hacer control a lo que se tenía. O incluso cuando hacían los intercambios, ¿cierto? Cuando hacían estos famosos trueques, ¿cómo saber cuánto debo entregar yo para lo que voy a recibir? ¿O cuánto debo recibir yo por lo que tengo que entregar? Entonces se comenzó esa necesidad del control. Pero antes del control deben existir ¿qué? ¿Qué debe existir? Debemos entonces contar que, al igual que pasa en el sector privado, estamos hablando de una empresa, y que una empresa cuando se plantea, y perdón que me salga un poco, pero es algo que está sucediendo día a día y que es triste ver la mortandad o la mortalidad, llamémoslo mejor, la mortalidad de las empresas en Colombia, que nosotros ya sabemos
Sabemos pues y podemos, esta información está a la mano y nosotros podemos ir a mirar en las cámaras de comercio que la vida útil de una empresa ya no pasa ni siquiera de los 3 años. Entonces debemos mirar a ver qué es lo que está sucediendo, porque una empresa, cuando nosotros la hablamos y si nosotros nos vamos y nos referimos al marco normativo, al marco conceptual, conseguimos uno de los principios fundamentales que se debe conservar, que es el negocio en marcha. Y en ese negocio en marcha nos dicen nosotros que nosotros pensamos la empresa no es para el día de hoy, no es para el corto plazo, sino para el largo plazo. ¿A dónde quiero proyectar mi empresa? ¿A dónde quiero que llegue mi empresa? ¿Cierto? Una planeación estratégica. Pero que esa planeación estratégica no se puede dar solo desde la estrategia, de solo mirar una misión y una visión, sino que esa misión y esa visión debe ir acompañada de ¿qué? De aspectos financieros, de datos, cuantificaciones, costos, gastos, ingresos, ¿cierto? Y pues que es lo que yo debo calcular antes de, ¿cierto? Que debo tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos nosotros de la hacienda y la contabilidad pública, hacemos cuenta que es el manejo y control de los recursos del Estado, ¿cierto? Pero que se deben llevar de una manera ordenada, programada, ¿sí? Y ejecutada. Entonces, nosotros con la contabilidad hacemos control de lo que realmente se programó con anterioridad. Entonces estamos viendo que en este proceso de contabilidad pública siempre vamos a tener un hermanito mayor o un hermano o un proceso o un sistema que está antes de, ¿cierto? Y que la contabilidad se debe encargar es de controlar que dicho sistema se dé. Y ese sistema que está antes de la contabilidad llamamos presupuesto público, ¿cierto? Y pueden existir muchas definiciones de presupuesto, ¿sí? Nosotros podemos decir que presupuesto, primero pues si lo miramos desde su origen, viene como, al igual que la contabilidad, el presupuesto también podemos decir que existe desde los años 2000, incluso dicen que desde los años 2500 antes de Cristo. Es decir, nosotros ya estamos hablando de los egipcios. Imaginen pues desde dónde ya se contaban con nociones de lo que era el presupuesto. Presupuesto es una palabra que viene del latín prae, de dos partes, que es la primera parte es prae, que significa antes, y la segunda, suponere, que significa calcular o computar. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Calcular antes de, ¿cierto? Un cálculo antes. ¿Antes de qué? De que se realicen las operaciones o las transacciones. También dice que el diccionario de la Academia Francesa, la palabra budget, que es presupuesto, es de origen inglés, de un inglés antiguo, y que lo que traducía era el saco donde se guardaban papeles y cuentas, ¿cierto? Esa es como la traducción de la palabra presupuesto. Entonces, si nosotros ya vamos a mirar, ya identificamos que presupuesto es un cálculo antes de, ¿cierto? Entonces, el cálculo antes de que se ejecute. ¿Para qué se hace? Pues entonces acá contamos con muchas historias desde en la antigüedad que datan que sí existía un presupuesto. Una de ellas pues es la pirámide de Keops, que para poderla construir debieron haber hecho unos cálculos iniciales de cuánto material, cuántas piedras, cuántos hombres, cuánto iban a tardar, cuántos recursos iban a gastar elaborando dicha pirámide, ¿cierto? Entonces se tiene establecido que ya se contaban con indicios de presupuestos, es decir, de cálculos anteriores a la ejecución de un proyecto desde esa edad. Incluso hay otro también muy lindo que tiene que ver con un texto bíblico que son los sueños que interpretaba José al faraón. Y en esos sueños, ustedes se acuerdan que en uno de esos sueños el faraón se sueña con las 14 vacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Recuerdan esa historia?
¿Sí me están escuchando? Ok, muy bien. ¿Y qué nos decía a nosotros? Sí, muy bien. Pero cuando llega él, el don de José era que podía interpretar los sueños, ¿cierto? Y uno de los sueños que tuvo el faraón en ese entonces fue que se soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y quería saber qué interpretaba, ¿cierto? Y en la interpretación del sueño le decía a José que las 7 vacas gordas eran 7 años de productividad que iba a tener la tierra y que las 7 vacas flacas iban a ser 7 años de hambrunas, ¿sí? Ajá, muy bien. Y entonces se veían entonces cómo comienzan a programarse, a controlar el gasto en esos años de productividad y empiezan a mirar cómo pueden reservar ahorros para esos años que iban a tener de sequías o de hambrunas, ¿cierto? Para poder mitigar. Entonces vemos que todos esos ejemplos sirven y han servido para demostrar que el control, perdón, que ese presupuesto de lo público siempre ha existido. Nosotros acá, ya en términos de los países, vemos cómo a partir de la Primera Guerra, a finales de la Primera Guerra Mundial, establecen en casi todos los estados o en casi todos los países, comienzan a establecer las normas presupuestales, es decir, a normar el presupuesto, cómo lo van a trabajar. También tenemos que tener en cuenta que el manejo del presupuesto tiene varias causas, ¿cierto? ¿Qué causas puede tener la aparición del presupuesto o por qué? Miren, les voy a mostrar algo, los que ya leyeron, algo muy triste que lee uno, ¿cierto? Dicen, y qué pena vuelvo y les digo, no recuerdo de quién es esta frase, pero dice que cuando nosotros no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿cierto? Y resulta que si nosotros vamos a mirar estos gráficos que están en la unidad 1, ¿por qué se crea la, de dónde proviene la creación de todos los controles en el sector público? Sí, vemos lo que sucedía cuando en 1819 en Colombia, sí. Mira que dice que Bolívar encontró un caos en las cuentas. Dale, Carlos. Bolívar encontró un caos en las cuentas, por lo que decretó pena de muerte para aquellos que robaran dinero de la nación. Imaginen pues lo que sucedía, o sea, desde ese momento ya había corrupción en el Estado colombiano y apenas se estaban haciendo y ya existían personas que estaban haciendo uso indebido de los recursos del Estado. Porque hablemos que la hacienda es el Estado, ¿cierto? Los recursos que le pertenecen a todo el Estado. Y cómo ya desde de un comienzo veíamos que esa corrupción pululaba. Entonces nosotros también lo vemos acá, que uno de los orígenes que tiene la aparición del presupuesto son las causas sociales. ¿Por qué una causa social? Esa desconfianza. Dígame con qué desconfianza, sí señor, una cultura de corrupción de más de 200 años. Y con qué, y lo estamos viendo nosotros acá, mmm, eh, nosotros lo estamos viendo acá en estos momentos y vemos en las épocas de elecciones, sino que hay veces se nos olvida, pero nosotros vemos cuál es la desconfianza que tenemos cada vez que hay elecciones. Vemos que ahora nos estamos preparando para elecciones de consejos, de asambleas, de alcaldes, y estamos viendo que la pregunta con la que comienza ya toda conversación en el día, ¿qué hubo hermano? ¿Y usted por quién va a votar? Y la respuesta, ¡ja! No hay por quién votar.
ahora no hay por quién votar. Entonces, esa respuesta que se ha vuelto tan del común, del como decir como amaneció, bien, gracias, ¿cierto? ¿De dónde proviene? De esa desconfianza que tenemos porque ya no creemos en las personas que estamos designando para el manejo de los recursos, ¿cierto? Entonces, una de las grandes apariciones del presupuesto es eso, porque no existe una confianza. Esa confianza que nosotros llamábamos en los negocios o en la idiosincrasia de las regiones y en la región de Antioquia, por ejemplo, de la región de las costumbres paisas, en las cuales el contrato de palabra valía por encima de cualquier otra cosa, ¿cierto? Lo mismo sucede para el sector público. Entonces, como no existe esa tranquilidad, pues se requieren de medios de control, medidas que permitan salvaguardar la hacienda, que no se pierdan. Exacto, Fernando. Entonces nosotros acá pues vamos a contar pues y vamos a tener muchas historias y muchas réplicas. Pero el presupuesto, miren muchachos, el presupuesto es algo tan hermoso y la concepción que se tiene del manejo del presupuesto público y en Colombia, porque lo digo por lo que lo conozco, es espectacular. Es espectacular el, 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 el manejo de ese presupuesto, porque en síntesis lo que quiere el presupuesto es eso, establecer una herramienta de control que permita garantizar que los recursos sean destinados para lo que son, ¿cierto? Eso es lo más importante que nosotros vemos del presupuesto. Entonces, como causa social es esta, ¿cierto? Una de las causas sociales que hacen hacer el presupuesto en una nación es el grado de desconfianza que se tiene. Y esa causa social hace que nazca la otra causa, que es una causa política. Entonces hablan, y acá es donde vienen. Recuerden que la política también es muy hermosa. No es politiquería, estamos hablando de la política, la ciencia política como tal, ¿sí? Porque nosotros podemos tener muchos representantes, ¿cierto? Podemos tener representantes que realmente hagan alusión a lo que es la política y que como ella, pues, permita representar a una gran mayoría o a unas personas o que represente a algunas personas que se identifican con la manera de pensar y de administrar, ¿cierto? Entonces, son tres causas, la causa social, la causa política y otra más importante, la causa financiera. ¿Y por qué la causa financiera? Miren, lastimosamente, y lo vemos en unos sectores, Hernán, ahorita que nos hablábamos, Hernán, sí, hablábamos, perdón, Hernando, hablábamos ahorita y decía, es que yo trabajo en el hospital. Lastimosamente es uno de los sectores más apabullados y más golpeados del sector público en Colombia. Ha sufrido unos grandes golpes y sigue sufriendo grandes golpes en cuanto a los recursos. Y vemos pues que muchas veces, y una de las grandes volúmenes de empresas o entidades que se han ido en liquidación del sector público han sido de han sido de esta del área de la salud. Y en cuanto a qué, a que no se cuentan con unas herramientas, o no se han contado, o si teniendo las herramientas no se ponen en práctica o no se ponen a disposición para controlar el gasto con los ingresos, ¿cierto? Entonces, una causa importantísima es poder proyectar que con los recaudos, con la hacienda, con lo que se tiene, con ese recurso, sea suficiente para suplir las necesidades para lo cual para lo cual se tiene creada, en este caso, por ejemplo, un hospital, o un ministerio, o una entidad descentralizada, ¿sí? Entonces, esas causas, lo digo nuevamente, las causas sociales, las políticas y las financieras, hace que realmente se estructure un presupuesto. Daniel nos coloca acá un ejemplo y nos dice, profe, el modelo de las EPS no funcionó muy bien. Como crítico de la ley 100, la ley 100 no es mala. La ley 100 no es mala, lo que pasa es que le dieron un mal uso y un mal funcionamiento. Y ese mal funcionamiento hizo que nosotros
hizo que nosotros dejáramos muchas esas puertas abiertas. Y esas puertas abiertas fueron las que desfinanciaron y que han desestabilizado tanto la balanza de la salud. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos entrando en la modernización de todas las actividades y dentro de esos procesos de modernización, entonces nosotros también vemos que el mercado internacional se mueve y en el mercado internacional se ve el servicio de la salud como un negocio, ¿sí? Y pues que eso también ha afectado porque cuando se ve en un servicio como es la salud un negocio, pues empiezan a generarse otra serie de aspectos que no solo ya es la prestación del servicio, sino la utilidad que deje dicha prestación, la que empieza a pesar más en la administración de los recursos. Claro, Carlos Alberto, eso es algo que acá dentro de esta asignatura vamos a ver esas entidades en liquidación. ¿Qué pasa con las empresas en liquidación? Nadie nos ha hablado de las empresas en liquidación, ¿o sí? ¿Cierto? Nosotros en cada uno de los ejercicios que realizamos en nuestras asignaturas, siempre estamos pensando en las empresas que van a fortalecerse y van a durar por los siglos de los siglos, pero no nos cuentan cómo son las transacciones en una empresa que está en liquidación, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la información financiera en una empresa en liquidación? Eso lo tenemos ahí como en la nebulosa, pero también acá lo vamos a aterrizar, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso pues quería contarles del presupuesto. Ustedes me gustaría mucho que le dieran lectura. Hay un ensayo de, de dos profesores de la Universidad de Medellín, llamados Francisco Javier Cardona Costa y Hugo Mario Zuluaga Urrea. Ellos nos hacen un recuento histórico de lo que ha sido el presupuesto no solo a nivel internacional, sino también de Colombia. Como les digo, les da unas buenas pautas para que ustedes tengan para sus puntos de discusión académica y profesional con otros colegas, ¿cierto? Y para que se empapen de dónde proviene todo este cuento, ¿cierto? Y perdón que le diga cuento, pero es que de dónde proviene toda este tema tan amplio. Que no veamos que alguien se lo encontró y alguien dijo, no, venga, coloquémoslo. Sí. Muy bien. Ya entrando en materia, pues ya hemos visto que el presupuesto viene de tiempo atrás y contabilidad, pues ni modo, mucho más, ¿cierto? También hemos visto que desde antes de que apareciera el trueque ya estábamos hablando de control, cómo saber qué tengo, cómo mido lo que tengo, cómo puedo medir los intercambios, las ventas y demás. Vemos pues que la utilidad que ha tenido la contabilidad en el desarrollo del mundo, de la economía, ha sido vital y siempre ha estado ahí. Y nos hablan que nosotros no solo tenemos como un método de control, no solo es un método de control, sino también un sistema de información. Porque entonces acá ya empecemos a conectar todas las ideas de todo lo que hemos visto a través de todos nuestros semestres. Y vemos que existe un objetivo de la información financiera, ¿cierto? Un objetivo general. Si nosotros nos vamos al marco conceptual de la norma, nos dice que existe un objetivo general de la información financiera, ¿cierto? ¿Cuál es ese objetivo general de la información financiera? ¿Quién me lo recuerda? Daniel, buenas noches. Bienvenido. Lo escuchamos. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bendecido, gracias al Señor. Cuénteme, Daniel. Bueno. Profe, yo creo que el objetivo de la información financiera es darle a las personas, a gerentes, una adecuada toma de decisiones.
Muy bien, sí tenemos que hablar de la toma de decisiones, muy bien. ¿Qué nos dice a nosotros ese marco normativo? ¿Qué nos dice el marco conceptual acerca del objetivo de la información financiera? Gracias, Daniel. Listo, profe. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Ah, bueno, ahí nos está dando, Adriana se nos adelantó y entonces ya nos está dando características de la información, que es muy importante, Adriana, porque eso lo vamos a ir tocando. Entonces nosotros tenemos, sí, claro, estamos hablando del marco normativo, Carlos. Entonces estamos diciendo lo siguiente, objetivo de la información financiera. Y nos dice que es generar información útil, mucho cuidado con esto, útil, que sirva para qué, como nos decía Daniel, para la toma de decisiones, ¿cierto? Nosotros debemos generar información útil para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la contabilidad como un sistema, recordemos qué es un sistema. A nosotros nos dicen, ay, venga, ¿qué es un sistema? Un sistema cuenta con qué? Con entradas y salidas. Entradas, procesos y salidas. ¿En una entrada de qué? Entra información que es procesada y como salida da otro producto. Eso es lo que nosotros hacemos en la contabilidad. ¿Qué recibimos nosotros? Información de todos los registros contables de una organización, la cual es procesada, reconocida. ¿Cómo procesamos la información nosotros? Entonces nosotros decimos que nosotros, ¿qué son los principios de contabilidad? Miren lo importante que es esto, ¿cierto? Yo ya estoy llevándolos allá a la ley 1314 del año 2009. ¿Sí? Entonces, para que también vayan leyendo, denle una mirada a la ley 1314 de 2009, vayan mirando el marco conceptual que estamos trabajando en Colombia en estos momentos, que lo estamos trabajando bajo el decreto 2483 del año 2018. ¿Ok? Van dándole lectura al marco conceptual. Ese marco conceptual está en las páginas 1 a 19 del anexo técnico del decreto 2483. ¿Sí? Y ahí nos va a contar también qué es el objetivo de la información financiera y nos va a decir, ¿cierto? Y nos va a decir también cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dice que son principios que nos sirven a nosotros ¿para qué? Para medir, para reconocer, para presentar y revelar la información. Ese es el proceso que hacemos nosotros. ¿Qué es medir? 2483 de 2018. ¿Sí? Ya una vez termine la clase, Daniel, les voy a colocar en un drive, les voy a colocar estos archivos para que ustedes también tengan ahí como medio de lectura. ¿Sí? Es importante porque ustedes recuerden que es que la contabilidad es una sola. El marco normativo, ¿cuántas leyes establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia? Solo una. ¿Cuál es? La ley 1314 del año 2009. Antes teníamos el decreto 2649 del año 93, pero siempre ha existido tanto para el sector público como para el sector privado. Eso lo debemos tener claro, ¿cierto? Entonces, es uno solo. Y en ese marco conceptual también nos van a establecer, y en la ley 1314, en uno de esos artículos, permítame en un momento por favor que la tenía acá a la mano, en uno de sus artículos, la ley 1314 de 2009, nos dice lo siguiente. En el artículo número 12, dice que es la coordinación entre entidades públicas. Dice, en ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales y legales, las diferentes autoridades con competencia sobre entes privados o públicos deberán garantizar que las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables.
Y entonces ya nos están diciendo, bueno, estamos hablando que es un solo marco normativo contable para toda Colombia, independiente del sector en el que estemos, ¿cierto? Y entonces ya estamos viendo que ahora estamos en esta asignatura, estamos directamente metidos en el sector público, pero analizándolo con todo el marco normativo que ya hemos visto y con el cual hemos tenido contacto todos, ¿cierto? ¿A través de qué? De nuestras asignaturas, introducción, en contabilidad básica, en contabilidad intermedia, en contabilidad superior, donde hemos visto todos y cada uno de estos marcos normativos. Sí, claro, Carlos Alberto. Recuerde que cuando todos, perdón, hablamos de normas internacionales, hablamos es que nosotros a través de la ley 1314 del año 2009 adoptamos el marco normativo internacional, ¿cierto? Y que dependiendo de los grupos vamos a aplicar unas normas. Que si es el grupo 1 estamos aplicando las NIF plenas, que si es el grupo 2 vamos a aplicar las NIF para pymes, que si es el grupo 3 vamos a aplicar un marco simplificado y que si es el grupo 4, que no lo conocemos, pero son las entidades que están en liquidación, cuál es el marco normativo que aplica para ellas, ¿cierto? Entonces lo mismo sucederá para nosotros en el sector público. Entonces vemos que ese sistema de información que hace que como sistema tiene entradas de información, tiene procesos que están establecidos en dónde? En la aplicación del marco normativo. Y a través de esa aplicación de la medición, que recuerden que cuando hablamos de medición es de darle valor, asignar una unidad de valor a un hecho económico. Cuando le damos un valor a una entrada de un edificio, ¿cierto? Estamos asignándole, estamos midiendo una propiedad planta de equipo. Cuando hacemos el reconocimiento de una propiedad planta de equipo o un edificio como propiedad planta de equipo, es porque cumple con todos los requisitos para el reconocimiento de un bien como propiedad planta de equipo. De la presentación, porque lo llevamos a los estados financieros. ¿Cómo presentamos nosotros en los estados financieros esa propiedad planta de equipo? Y la revelación, las notas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que contarle a todo el público acerca de cómo hicimos esa medición? ¿Por qué reconocimos nosotros ese bien como propiedad planta de equipo? Y reconocemos también que existen políticas contables. Algo muy importante, muchachos, es que tanto en el sector público como en el sector privado, todas las empresas y entidades deben manejar su manual de políticas contables, independiente en el sector que esté. Todas y cada una deben elaborar su manual de políticas contables. ¿Queda claro? Entonces, en ese sistema de información que nos muestran a nosotros qué es la contabilidad, claro que sí. Miren, ustedes pueden decir que existen muchas discusiones desde la parte teórica que nos dicen que la contabilidad es una herramienta, que la contabilidad es una técnica, que la contabilidad es una disciplina, una ciencia, ¿cierto? Entonces podemos tener claridad que la podemos ver como una ciencia, como una disciplina. Y como disciplina aplica, ¿cierto? Y no solo aplica como una medida de control o manera de control, sino también que nos permite, a través de ser un sistema de información, generar información útil para la toma de decisiones. ¿Y qué toma de decisiones qué toma de decisiones estamos hablando? Si estamos hablando en el sector privado, compro, vendo, invierto, me endeudo, ¿sí? En el sector público también sucede lo mismo. Adquiero, gasto, cómo gasto, cuánto me endeudo, cuánto no. Porque nosotros recordamos también que una de las grandes falencias que tiene nuestra hacienda en Colombia es la deuda que tenemos y que es ha sido la bandera con la cual nos promueven a nosotros las grandes reformas tributarias. Que ustedes también ahí tienen mucha tela para cortar. ¿Cada cuánto estamos viviendo una reforma tributaria en Colombia? Cada 2 años, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen las reformas tributarias? ¿Porque se quiere? No, porque no se quieren, sino porque los recursos no son suficientes para solventar los gastos que tiene el Estado, ¿cierto? Eso es lo que hace sí, claro, Hernando, la ley de financiamiento, esta última que vimos, que nos aplicó a partir del 31 de diciembre del año 2018, pero veníamos de una no muy lejana que fue en diciembre del año 2016. No es mentira. ¿Y cuántas reformas hemos tenido desde el año 2010 acá? ¿Sí? Entonces, vemos pues que ese sistema
que tiene en origen, ojo pues, en esencia, en el génesis, tanto el presupuesto como la contabilidad, es de servir de sistema, ojo, para el control, primero la programación, la planeación, la ejecución y el control de los recursos del Estado, si bien que es todo un sistema. Y no podemos ver cómo ese sistema, perdón, y no podemos ver como un sistema individual, la contabilidad y el presupuesto aparte, es un sistema total integrado. Ya les voy a enseñar un video al respecto, ¿cierto? Claro, el control interno en las organizaciones también es otra medida que se tiene de control. ¿Pero de qué? De que se realicen correctamente todos los procesos y procedimientos y y se cumplan con todas las normas establecidas. Esa es la misión que tiene control interno en las organizaciones, en el Estado, ¿sí? Nosotros en el sector público tenemos como revisoría fiscal la Contraloría General de la Nación. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Déjenme, les voy a contar acá un breve resumen, ustedes ya le dieron lectura, pero es como estos pasos de lo que ha sucedido por la aparición de lo que nosotros ahora tenemos, que es la Contaduría General de la Nación, que vamos a ver que no existía, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hacía? Recordemos que como información financiera nosotros hacemos el símil a los estados financieros y también debemos entender que la empresa mayor que tiene Colombia es Colombia, el Estado colombiano. ¿Y cómo se elaboran los estados financieros colombianos? A través de un proceso de consolidación de estados financieros, ¿cierto? Bien. Entonces, ya más adelante vamos a desagregar todo lo que es el presupuesto y la contabilidad, ¿vale? Quería contarles pues que asimismo, como ustedes pueden ver en esos antecedentes, nos muestran que dentro de los estudios o de esas líneas de estudio de la contabilidad y de la teoría contable que siempre han influenciado, han existido varias escuelas, como son el contismo, el personalismo, el controlismo, el haciendalismo y el patrimonialismo. Y entonces vamos a mirar que son escuelas que ven como objeto de estudio de la contabilidad algo distinto. Desde el contismo decía que el objeto de estudio de la contabilidad eran las cuentas. ¿Será? Entonces nosotros decimos, o sea, el reconocimiento de los hechos económicos y el control y el registro. Ese era el objeto de estudio del contismo. Nosotros vamos a mirar cómo se van integrando cada una de estas escuelas. La otra es el personalismo y decía, no son las cuentas el objeto de estudio de la contabilidad, sino las personas como tal. Es decir, ¿para qué sirve la información? Para la toma de decisiones. Esa responsabilidad, cuando hablamos de la persona, hablamos de la administración. Las personas que administran son el objeto de estudio. ¿Qué van a hacer las personas con la información? Tomar decisiones. El controlismo habla de que el objeto de estudio de la contabilidad siempre va a ser el control de los recursos. Y el hacendalismo basaba, como se hace actualmente, y prácticamente estamos de acuerdo en eso, es que el origen y el objeto de estudio de la contabilidad es la empresa. Hablando de Hacienda, ¿cierto? Recuerden, la empresa como origen, objeto de estudio. ¿Cómo se interrelaciona a nivel micro y macro? A micro dentro de la organización y macro con el resto del sector donde se desenvuelve, el marco normativo, el mercado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puede trabajar la contabilidad como objeto de estudio la empresa? Y el patrimonialismo, considera que la actualidad de la contabilidad como ciencia estudia fenómenos del patrimonio. O sea, ¿qué es lo que realmente afecta el patrimonio de las organizaciones? ¿Cómo se puede aumentar? ¿Cómo evitar que se disminuya ese presupuesto? Entonces, en esencia, nosotros vemos que integradamente la contabilidad busca todo esto, ¿cierto? A través del reconocimiento contable, de ese control y esa estructura de las cuentas, de darle un orden lógico a la información, de una elaboración de estados financieros y de información, me permite generar información útil para la toma de decisiones. Y esta información no solo es útil
para el control, sino como dice, para la toma de decisiones. Por tanto, el presupuesto también se toma a través de los históricos que deja la contabilidad. Ya vamos a mirar dentro de las características de la información financiera. Vemos que la información, para que sea útil, debe contar con dos aristas. Debe ser que debe tener un valor predictivo y un valor confirmatorio. Y cuando hablamos de ese valor predictivo, es que me permite, sobre datos históricos, presupuestar. Lo que yo digo acá de una manera muy jocosa, no es que nosotros saquemos una bola de cristal y miramos y vamos a pronosticar y vamos a decir lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos estimar. Recuerden, estimar lo que puede suceder a través de los datos históricos que nos da la información financiera. ¿Vale? Entonces, para que tengamos en cuenta. Dentro de los antecedentes, recuerden lo que le hablábamos ahora, pues veíamos que ¿por qué nace la necesidad de tener control y no solo presupuesto y contabilidad? Es que ya vemos que históricamente tenemos la corrupción dentro de la organización gubernamental, dentro del gobierno del Estado, y se ha necesitado implementar herramientas de ese control. A partir de la Constitución del año 1886, se crea el primer Tribunal Superior de Cuentas, que está encargado de fiscalizar o controlar, ¿cierto? Y judicializar todos los delitos que se den en contra del patrimonio o del presupuesto público colombiano. En 1923 ya vemos que nadie sabía quién tenía que llevar los libros de contabilidad en el Estado. O sea, era una rueda suelta. Y a partir de la expedición de la ley 42, se crea la organización de la contabilidad pública, pero se crea dentro de un departamento llamado Contraloría. Y esa Contraloría tenía dos funciones. Entonces, hacía arte y parte, como lo decimos nosotros, ¿cierto? Era juez y parte. Todo esto viene pues que en ese año se da la misión Kremerer, que ustedes han tenido la oportunidad de tocar en varias asignaturas, también en economía. Es una misión en la cual se vienen a mirar cómo hacemos nosotros nuestros procesos al interior del Estado, cómo se gobierna. Y se dan varias recomendaciones. A Colombia le hacen dos recomendaciones y son: la primera, la creación del Banco de la República, y la segunda, que se creara esta Contraloría. Pero la Contraloría, cuando se creó, tenía dos funciones. Una, la elaboración de los libros, de la información contable, y dos, el control de esa información. Entonces, por eso se decía que es como si nosotros fuésemos contadores y revisores fiscales de la misma empresa a la vez, ¿cierto? Ya vemos que eso en principio es una inhabilidad, no lo podemos hacer, pero antes el Estado lo hacía. Es decir, la Contraloría era la que elaboraba los estados financieros y ella misma daba el aval y daba el visto bueno a estos estados financieros. ¿Qué pasó entonces con la reforma de nuestra Constitución política? Cuando se reforma nuestra Constitución política, aparece dentro de esa Constitución la creación de la Contaduría General de la Nación. Magnífico, entonces ya se separa la misión de la Contraloría de elaborar estados financieros. No, ellos ya no tienen que hacerlo, pero sí van a tener la misión de fiscalizar dicha elaboración de estos estados financieros. ¿Sí? Se crea la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué hace la Procuraduría? Entonces dice, el procurador procura, perdón la redundancia, procura que se cumplan ¿con qué? Primero, con el cumplimiento de la Constitución, que se protejan los derechos humanos, ¿cierto? Defender los intereses, muy bien. Ejercer vigilancia y control, pero sobre conducta oficial, miren, de conducta general, de funciones administrativas, ¿sí? ¿Qué hace la Contraloría? Mire lo que dice el artículo 267 de la Constitución. Dice que es gestión fiscal de la administración
Y no solo de la administración, porque cuando ustedes ven tanto como el caso que nosotros estamos, tanto que le están dando palo, pero no pasa nada, como es el caso de Brecht, que vemos que no solo tiene repercusiones para el sector privado, público, sino también para el sector privado. Pero contra el sector privado, pues existen otra serie de murallas que protegen a esos sectores. Pero vemos que cuando repercuten en investigaciones, también investigan y proceden contra el sector privado. ¿Sí? Porque pues acá cuando hablamos de la corrupción decimos que cuando hay coimas o dádivas o cuando existen estos casos de los llamados mermeladas, sabemos que no solo es delincuente el que la recibe, sino también el que la da, ¿cierto? Entonces, todo esto repercute acerca de esas, que no solo aplica esa gestión en lo fiscal para las organizaciones o las entidades y las empresas del sector público, sino también para los particulares. ¿Por qué para los particulares? Porque cuando un particular contrata con el sector público, está administrando de igual manera recursos del público. Miremos, por ejemplo, cuando elaboran una carretera. La construcción de una carretera la está haciendo un privado, pero con dineros que son ¿qué? Públicos, ¿cierto? Por tanto, la responsabilidad también aplica para este sector. ¿Vale? Entonces, de esto también se encarga la Contraloría, ¿sí? Que si realmente se ejecute un control de los recursos. ¿Cómo? A través de la contratación. Es que no solo es de la ejecución, sino cómo ejecuto yo un presupuesto a través de la contratación. Que esos contratos sí estén dentro de los manuales de contratos y convenios que están estipulados en Colombia y demás. Muy bien, y también sabemos pues que existe la contaduría y como dice la contaduría, que lo podemos ver en el literal 1.8 de nuestra unidad 1, que aparecen todas las funciones que se le dieron a través del decreto 143 del año 2004, y nos dicen que tiene 22 funciones, 22 funciones que tiene el contador. No sé si existirá ese ranking, pero hablando del sector a nivel mundial, no sé si esto es bueno o es malo. Tiene sus dos aspectos. Críticamente ustedes también van a hablar y van a ver cómo nosotros nos vamos a mover por los lados de la OCDE. ¿Saben qué es la OCDE, cierto? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el cual existen 30 países vinculados o miembros. Ah, muy bien, Hernando, hace poco nos dieron la entrada. Se supone que son países desarrollados y nos dieron la entrada a nosotros, ¿cierto? Dentro de todas las políticas que tiene o todo lo que tiene el manejo de la OCDE, hay unas cosas muy buenas que hablan del control gubernamental, de la eficiencia del gobierno para el manejo de los recursos públicos. Entonces ahí existen muchas cosas como las vamos a ver, que son, no sé si ustedes han escuchado, programas como Colombia Compra Eficiente, los manuales de contratación, las maneras de contratación y demás. Estadísticas deben existir muchas, muchachos, muchas, y deben existir, pero ustedes saben que también las estadísticas pueden ser manejadas. Sí, el manejo de las licitaciones, el manejo de todo lo que son los contratos. Y ahí vienen unas cosas maravillosas que estamos esperando que las coloquen en práctica, ¿sí? Como la manera de de tener las personas que evalúan las licitaciones, que no se conozcan, que cualquier funcionario público en cualquier región del país pueda ser el evaluador de una licitación, sin saber quién la está evaluando, para que sea más transparente estos procesos, ¿cierto? Entonces también estamos esperando que esas cosas aparezcan y que estadísticamente podamos ser uno de los mejores en manejo. Pero pues queda ahí
el interrogante, ¿cierto? Todo depende, las herramientas están, falta es colocarlas en práctica. Muy bien, eso también lo vamos a ver porque eso tiene una influencia dentro de nuestros marcos normativos tanto para el manejo de presupuesto como de la contabilidad. Dentro de las funciones que tiene el Contador General de la Nación, vemos que determinan políticas, principios y normas sobre contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público. Miren acá una gran diferencia y lo mirábamos ahí en la ley 1314 en ese artículo 12 y veamos cómo esas políticas y principios para el sector privado, ¿quién las aplica? Es el Consejo Técnico de la Contabilidad, el Consejo Técnico de Contabilidad es el que emite unos conceptos que son analizados y son implementados a través de decretos, como es el decreto 2483, para el sector privado, y lo vuelve norma el Congreso de la República, ¿cierto? Lo vuelve ley. En el sector público, el marco normativo es establecido desde la Contaduría General de la Nación. ¿A través de quién? Del contador, ¿sí? Entonces, recuerden, yo ahorita les hablaba de doctrinas. Cuando estamos hablando del sector privado, si no se cuenta con un juicio de valor suficiente que esté dentro de las políticas contables de la organización o dentro del mismo marco normativo, nosotros podemos ir a las interpretaciones que tiene la norma internacional para poder nosotros vislumbrar o tomar una decisión para la aplicación en materia de un hecho económico. Pero en el sector público no. Solo podemos, si dentro de la norma no encontramos cómo dirimir o reconocer un hecho económico, tenemos que acudir a una doctrina de la Contaduría General de la Nación. Solo es la Contaduría quien nos puede dar esas doctrinas o esos procedimientos o esos instructivos para la aplicación de una norma. ¿Vale? Tiene también funciones de llevar la contabilidad, conceptuar, mire lo que le estaba diciendo, dar conceptos, decir cuáles son los estados financieros que vamos a elaborar, elaborar el balance general, el estado de situación financiera para toda la organización, expedir todas las normas, emitir conceptos y por último, elaborar los estados financieros de Colombia, consolidar toda la información de todas las entidades públicas y elaborar unos solos estados financieros. Entonces mira todas las misiones, todas las funciones que tiene el contador general en Colombia, ¿cierto? Dentro de la estructura que nosotros también tenemos que mirar de Colombia, debemos ver que nuestro Estado se representa en tres ramas del poder público, que están distribuidas en la rama ejecutiva, legislativa y judicial. ¿En qué se encarga la ejecutiva? De ejecutar, ¿cierto? Ejecuta, gobierna, todo lo que es el gobierno. Entonces, ¿en cabeza de quién? La presidencia, a nivel departamental del gobernador, ¿sí? Municipal, los alcaldes. La legislativa, que se encarga de legislar, expedir las leyes. ¿Y quiénes están ahí? Pues está el Congreso de la República, Senado, Cámara, a nivel gubernamental, Asamblea, y el municipal, el Consejo. Y judicial, ¿quién se encarga de toda la parte judicial? Ayúdenme, por favor. Los que se van a encargar de impartir la justicia, ¿cierto? Y bien, cada uno de ellos, cada una de esas ramas tiene una función o una misión. Unos ejecutan las órdenes, otros legislan y otros imparten o administran la justicia en Colombia, ¿cierto? Así lo conocemos nosotros como administración de la justicia. Sí, son las tres ramas del poder público. ¿Por qué son tan importantes? Ya cuando empecemos a mirar la caracterización de las entidades del gobierno, vamos a ver que las vamos a tocar. Pero existen otras que están por fuera de estas ramas, ¿cierto? Que son descentralizadas, que no se ubican dentro de ellas, que se encargan del control. ¿Sí? Miramos acá, por ejemplo, está la rama ejecutiva, veíamos cada una de ellas, que dentro también de la presidencia vemos que también están los ministerios, las superintendencias, departamentos administrativos, consejos superiores de administración, la rama legislativa,
la rama judicial, jurisdicción ordinaria, la disciplinaria, está la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, permítanme un momento, yo les voy a les voy a tener este uso. Quiero compartirles la pantalla para proyectarles un pequeño video que les puede ambientar lo que sigue, ¿cierto? Lo que quiero mostrarles acá es cómo se integran los sistemas presupuestales y contables y otros más que están dentro de la administración del Estado. Déjenme un segundo, por favor. En estos momentos están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿La están viendo? Ok. ¿Están escuchando? ¿Escuchan? No, no escuchan. No están escuchando el video en estos momentos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Entonces regálame un segundo, yo hago acá unos cambios. Vamos a hacer una cosa entonces. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Ahí sí me escuchan a mí. Ok, no, entonces, lastimosamente, ¿por qué no les mando el link? Carlos, porque estos videos que tengo fueron de una capacitación que hicimos con el Ministerio de
de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación, acerca del manejo del presupuesto, ¿cierto? Y me parecen unos videos muy acertados como para contarles y colocarlos como en contexto de qué es lo que queremos y de lo que es el sistema. Les pido disculpas porque creí que iba a funcionar perfecto. Pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Pero entonces, igual. Vale, sí, estoy esperando Hernando, que le dé la consulta al ministerio si podía. En todas las capacitaciones que yo estoy en la contaduría y en la contraloría, el material dice que siempre es para que nosotros lo transmitamos. Es un documento público y como tal es una herramienta para todo el mundo, ¿cierto? Pero en estos momentos, pues no he tenido esa directriz desde el momento que hicimos la capacitación. Entonces me gustaría, pues, estoy esperando es que me den la autorización para poder suministrar ese material, ¿cierto? Inmediatamente la tenga, inmediatamente les comparto todo en el Drive. ¿Les parece? Ya entonces para el jueves, lo primero que hacemos es reproducir el video, ¿sí? Haré pruebas antes para no tener este mismo problema, ¿ok? Regálame un segundo, por favor. Bien, entonces habíamos quedado. Perdón. Ustedes saben qué es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí me escuchan? Bien, ¿qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Es lo que se planea el gobierno, ¿cierto? Nosotros. Sí, es como ese plan a seguir, esa ruta, ese mapa por el cual se trazan todos los objetivos en materia política, financiera y económica de Colombia, para nosotros, ¿cierto? ¿Qué hace el Plan Nacional de Desarrollo? Dice, marca los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del país, determina los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir las metas. ¿Quién lo ejecuta? Dice que es el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación. Muy bien. ¿Qué abarca el Plan Nacional de Desarrollo? Dice que seguridad y defensa, aspectos de economía, gestión ambiental, participación ciudadana. Muy bien, pero ¿de dónde nace el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces recordemos que cada vez que estamos en elecciones, nuestros representantes llegan con una obligación y siempre tienen que tener un plan de gobierno, ¿cierto? Que ese plan de gobierno, cuando una vez son elegidos, se deben volver ley. Es decir, porque son propuestas que nos hacen a nosotros y sobre esas propuestas, si yo me siento identificado, pues voto por ellos. Pero entonces, como me lo propuso, como me lo prometió, ¿cierto? Nosotros decimos, si lo prometen, pues lo deben cumplir y se deben volver política y se deben volver ley.
Esos planes de gobierno son los que luego se vuelven planes nacionales de desarrollo, ¿cierto? Y esa va a ser como la carta de navegación del país. Vemos nosotros, por ejemplo, con nuestro actual presidente, el presidente Duque, vemos que él estableció su plan de desarrollo a través del plan de gobierno o esa propuesta que él tenía cuando se lanzó para ser el presidente de Colombia. Y vemos que muchas veces no son, lastimosamente, lo digo lastimosamente porque debería, si nosotros estamos en la construcción de una misma empresa, cada uno de esos planes debería ser consecuente, es decir, deberían tener una continuidad para que sea el mismo norte, porque nosotros debemos buscar es que Colombia como empresa salga adelante, ¿cierto? Independiente del grupo o el sector que esté en el gobierno. Muy bien, pero entonces llega y establecen un plan nacional de desarrollo, ¿cierto? Ese plan nacional de desarrollo se desarrollan todos los objetivos propuestos, se programa para que dure durante el gobierno, debe ser aprobado por el Congreso de la República, ¿sí? Y ya de ahí se dan los lineamientos para el presupuesto nacional. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para ejecutar un plan o un proyecto? Este es el proyecto empresarial que tiene Colombia. ¿Qué necesita? Necesita tener a su lado el presupuesto para poder ejecutarlo, ¿cierto? Saber que cuenta con recursos necesarios y saber en qué se va a gastar esos recursos, de acuerdo a ese Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, si nosotros vemos acá y dicen, no, es que el Plan Nacional de Desarrollo dice que le va a apuntar a la economía naranja y que en esa economía naranja lo que va a establecer es que va a optimizar toda la parte de economías, hablar de unas propuestas que sean con un ambiente limpio, tecnologías limpias, hablando mucho de la tecnología, de las empresas que hablan de todo lo que es lo que se promueven las TICs, ¿cierto? De las partes sociales y culturales y demás. Entonces vamos a ver qué va a apuntar gran presupuesto de Colombia a estas políticas. El presupuesto nacional debe ser ejecutado, debe ser controlado, debe ser valorado, debe ser representado y debe ser ejecutado. Esos son los principios que tiene la contabilidad pública. Debe poderse controlar, debe poderse valorar, debe poderse representar y debe poderse ejecutar. Son los principios que tenemos nosotros en la contabilidad pública. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el presupuesto? Esto más adelante lo vamos a ver ya de manera particular. Vemos que el presupuesto nacional, cuando es aprobado por el Congreso, se vuelve ley presupuesto, ley del presupuesto general de la nación. Así se llama, año tras año. En estos momentos acaban de aprobar, están estudiando, acaban de presentar se llama la propuesta del presupuesto para el año 2020, que esperamos que en octubre ya esté la ley del presupuesto general de la nación para el año 2020, ¿cierto? Año tras año se debe aprobar el presupuesto. El presupuesto se planea, se elabora y se aprueba para un periodo de un año, lo que les acabo de contar, ¿sí? El presupuesto tiene 3 elementos: el presupuesto de rentas o de ingresos, el presupuesto de gastos y las disposiciones generales. ¿Y qué son las disposiciones generales? Son como las normas que se deben tener en cuenta para el manejo del presupuesto. Vemos que el presupuesto de ingresos o de rentas me identifica de dónde provienen, ¿sí? De dónde provienen cada uno de los ingresos del Estado. Nosotros en Colombia, ¿por dónde provienen los ingresos para el Estado? A través de impuestos, a través de contribuciones parafiscales, a través de fondos especiales, recursos de capital, ¿sí? Rendimientos, y a través de las empresas del Estado, ¿sí? Y los gastos,
Entonces ustedes han escuchado también que los gastos en Colombia se dividen en gastos de inversión, gastos de funcionamiento y gastos de deuda pública. Ustedes escucharon el gran problema que estuvo discutiendo las universidades públicas, ¿cierto? Y hablaban de un presupuesto base. Al presupuesto base se le denomina, el presupuesto de funcionamiento se le dice presupuesto base. El presupuesto de inversión, sí, el que tiene que ver todo con infraestructura, de crear, de construir, ¿cierto? ¿En qué se va a invertir? En algo nuevo. Y el funcionamiento, todo lo que es de gastos de generales de mantenimiento, nómina, ¿sí? Reparaciones, todo lo que permite que el Estado funcione. Entonces, por eso nosotros vemos que siempre se destina mucho para la inversión, pero para el funcionamiento se estanca. Y nosotros también debemos contar que muchas entidades siguen funcionando, y eso era la discusión que tenía la universidad pública, que la universidad pública ha crecido en cantidades alarmantes, pero sigue funcionando con un presupuesto, y perdón la redundancia, sigue manteniéndose con un presupuesto de funcionamiento de hace 20 años y no ha aumentado y debería aumentar, ¿cierto? Esa era la discusión que tenían las entidades o las universidades públicas. Y también nosotros debemos contar que tenemos que gastar en qué, en deuda pública, y esa deuda pública puede ser al exterior o al interior, y nosotros debemos contar con que debemos pagar tanto capital como intereses por plata que han prestado a Colombia para poder funcionar, ¿vale? Esos son conceptos generales que tenemos del manejo presupuestal, que a su medida vamos a ir incorporando y vamos a ir manejando. En esta clasificación del presupuesto es donde se ven los grandes cambios que ha tenido el presupuesto y que va a tener para el año 2020, ¿sí? En esa clasificación presupuestal. ¿A través de qué? De los requerimientos que hace la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, así como nos lo hicieron en contabilidad. Recuerden que uno de los grandes ¿por qué se implementó la norma internacional en Colombia? Pues se necesitaba, claro que sí, porque nosotros debemos estar manejando un lenguaje universal de los negocios, y está bien, pero recordemos que uno de lo que más incidió fue los requerimientos que hacía el Fondo Monetario Internacional para que en Colombia los estados financieros se elaboraran bajo estándares internacionales que pudieran ser leídos en cualquier parte del mundo. Asimismo está sucediendo ahora en Colombia, y vamos a ver cómo nosotros armonizamos, porque a través de un proceso de armonización vamos a adoptar el presupuesto y el manejo del presupuesto en Colombia. Bien, muchachos, ¿tienen alguna duda acerca de lo visto en esta sesión? ¿Alguna observación que quieran hacer? ¿Algún aporte? Vale, entonces los voy a invitar a que le den lectura a la Ley 1314/2009, a la Contaduría General de la Nación, sobre quién debe caer. Entonces, ¿sobre quién recae? ¿Quién controla la contaduría? Vale, Carlos. No, la Contraloría controla la aplicación, recuerden, ¿cierto? Eso es el control fiscal, hace el control fiscal de todo el Estado, ¿cierto? Que en materia, cuando nosotros estamos hablando de las normas internacionales de auditoría, es decir, del aseguramiento de la información, la Contraloría deberá aplicar medidas para poder controlar que nosotros sí estemos aplicando todo el marco normativo contable, por ejemplo, ¿cierto? Y que apliquemos todo el marco normativo del presupuesto, y que apliquemos todo el marco normativo en temas de contratación, ¿sí? Pero recordemos que la contaduría está también bajo el dominio
del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y Crédito Público, que es en cabeza del Ministerio de Hacienda que se le emiten a la contaduría. Espérate que creo que esos datos están acá directamente. Sí, señor. Y dice así, en la creación del contador está, dice, ¿qué dice el artículo 354 de la Constitución Política? Habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, ¿sí? De la rama ejecutiva que llevará la contabilidad general de la nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas. O sea, entonces, siempre está bajo el poder de la rama ejecutiva, y la rama ejecutiva a través de, pues, que se hace en cabeza de los ministerios. ¿Vale? Vale, Carlos. A Daniel era el que me estaba preguntando. Muy bien. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Alguna observación que quieran hacer? Recuerden pues que hasta el día lunes estará abierto para resolver el taller, ¿cierto? Y ya voy a escribirles a los encargados de la plataforma para que por favor entonces nos la habiliten desde el día sábado. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves 15 de agosto. Será nuestra próxima sesión sincrónica. Entonces, sería bueno que dieran nuevamente lectura a estas unidades, que leen lectura a la Ley 1314 de 2009 y al marco conceptual que está en las primeras 19 páginas del anexo técnico del decreto 2483 del año 2018. No, claro que no, Jonathan, ya lo voy a hacer. Feliz noche, Alejandro, muchísimas gracias por su colaboración. Y a todos, feliz noche, que descansen.